Nos visita María Claudia Albornoz, la negra Albornoz. Para mí es un gusto grande hablar con ella porque acá no va a tener ninguna mordaza, va a poder contar lo que quiera y vamos a poder charlar un rato sobre problemáticas que a mí me interesan mucho y que me interesa mucho conocer desde la mirada de ella. ¿Cómo te va? Hola Héctor, ¿cómo estás? Gracias por Por fin venir. llegué, por fin Sí, llegué. por fin. Y gracias por tomarte el tiempo y la predisposición de acercarte aquí. Estamos saliendo en vivo. Si bien salimos para todo Santa Fe, desde Veo Santa Fe, la locación está en Santo Tomé, entonces es un laburito venirse hasta Sí, acá. había que cruzar el puente. Así que gracias. Estábamos hablando en la pausa, que me quedó pendiente a mí, porque el tema no lo manejo, lo debo reconocer, y no está mal que quedar como ignorante en esta materia. Hablábamos con la intendenta de Santo Tomé y me decías, Costa Azul, que es un barrio de Santo Tomé, tiene una problemática muy profunda. ¿Querés Sí, contarla? sí, la verdad que muy preocupado. Nosotros tenemos una asamblea ahí en Costa Azul. La Poderosa tiene una asamblea que nació en pandemia. Y la preocupación mayor tiene que ver con niñas y niños que tienen que recorrer 2,5 kilómetros para llegar a la escuela. Y no hay colectivos, digamos, no hay una forma de salir. Salen en forma insegura, a veces en motos, a veces caminando. Pero bueno, hemos tratado de hablar con la intendenta en función de poder poner un colectivo. Es más, llevamos la problemática a la ministra de Educación provincial. La ministra no estaba entendiendo mucho porque nos decía, bueno, pero podemos hacer un boleto rural. Sí, estaría bárbaro si un colectivo pasaría, pero no hay transporte en la zona y es muy difícil en esas condiciones. Más todo la deuda, digamos, que hay con Costa Azul, que no tiene servicios. Y ahora estamos hablando de que se va a instalar enfrente un barrio privado para 40.000 personas en donde todos los servicios van a llegar. Entonces decimos, a ver, necesitamos que Costa Azul esté realmente en el mapa de Santo Tomé, que se lleguen entonces a poder trabajar en profundidad los problemas de alimentación, de educación, bueno, todo lo que nosotros estamos haciendo a pulmón. Hemos puesto tanques de agua con nuestras campañas de contagiar potabilidad de la Poderosa. Un dinero, digamos, de lo nacional se destinó para poner canillas y tanques seguros, porque tampoco hay mucho problema con el agua potable, no hay casi agua, y también problema con el tema de los pozos negros, de gente que no tiene ni siquiera baño. Así que bueno, la situación es compleja. Le pido a Leo, si se puede, Leo, recién apoyaba la entrevista con Cuesta, con la traza que iba a tener el nuevo puente a Santa Fe, y veíamos, ¿no?, cómo pasaba esa traza por Costa Azul, para dar una referencia geográfica. Si no, no hay problema, pero bueno, para aquellos los santotomecinos que nos ven, lo tienen muy gráficamente incorporado, dónde está ubicado, en qué circunstancias geográficas, pero para los santafesinos tal vez no tanto, así que si podemos... Ahí está, gracias Leo, un grande Leo. Genio. Ahí está la traza que va a tener Del puente. exactamente el nuevo puente, y ahí todo el recorrido, Malvinas y Autovía 19, Sí, venimos, Costa Azul está ahí, a la vera del río. Chile y Castelli, y más arriba, Ahí, ahí. ahí está el triangulito. Ahí está, Costa Azul. ¿Lo podemos poner en pausa? Ah, ahí está. Muy bien, Leo. Muchas gracias. Claro, Ese es el lugar que estabas haciendo referencia recién, negra, ¿no? exactamente. Costa Azul y todo ese trazo que está a la vera de la ruta, que es una ruta muy peligrosa porque es sinuosa, hasta llegar, digamos, hasta donde está la escuela, que van las pibas y los pibes. Todo ese tramo lo hacen caminando, porque realmente no pueden llegar de otra manera, o si no, que le dicen la curva de la muerte, porque hay una curva y contracurva bastante cerrada. Bueno, es un problema serio porque es fundamental la educación y que lleguen, cómo llegan, porque si a veces salen en moto o en bicicleta, que los llevan sus papás o sus mamás, bueno, hay un problema serio ahí. Y nosotros tratamos de conversar con Daniela porque nos interesa mucho que ese barrio pueda tener más Perfecto. servicios y pueda ser visto, digamos, en el mapa de Santo Tomé. Bueno, sabemos que Daniela, yo la conozco desde siempre con una gran sensibilidad. Ahora estamos hablando de esto, si nos está viendo Daniela Cuesta, si se puede agendar una nueva reunión con la Poderosa, con la Negra o con la gente de la Poderosa, estaría bueno para llevar un poco de soluciones a Sí, ahí está el comedor, el comedor. comedor comunitario de La Poderosa. Y la verdad que hacen 400 raciones las compañeras, 400 raciones,
Y ahora nos asociamos con un grupo de nutricionistas que hicieron medición de peso y talla de las niñas y niños y veíamos como ya hay baja talla y hay algunos desnutridos. Y eso nos preocupa mucho porque los pibes comen en los comedores escolares y también en el comedor comunitario, pero no está llegando, digamos, la comida necesaria a ese sector y, bueno, podemos ver las condiciones entonces en que... Rancho. Sí, son condiciones precarias y es gente que trabaja mucho. Ahora tiene una cooperativa, llegaron a tener la cooperativa de limpieza urbana en donde ellos mismos limpian el barrio y bueno, ahora estamos tratando de acercar más herramientas. Bueno, hay gente que quiere salir adelante, que quiere trabajar, que necesita el trabajo, así que bueno, para nosotros es muy pero muy importante poder charlar entonces con quienes tienen responsabilidades políticas. Sí, bueno, si nos está viendo Daniela Cuesta, ojalá antes de terminar el programa, si se puede dar una respuesta a este reclamo de La Poderosa, de la Negra Albornoz, y también al Ministerio de Educación, y también al Desarrollo Social, y también a todas las agencias del Estado que puede colaborar, ¿no? Desarrollo Social de la provincia, nosotros agendamos una reunión con el que es responsable del alimentario. Vos sabés que Desarrollo lo que hace es otorgarte una tarjeta institucional, que con eso vos podés comprar alimentos para los comedores comunitarios. Y hace 6 meses que estamos esperando esa tarjeta institucional con urgencia, porque, por ejemplo, Chalet la tiene, son 150.000 pesos que vos podés sacar en algunos negocios mayoristas que te autoriza la provincia, y de esa manera podés cocinar en los comedores comunitarios para que las vecinas y los vecinos puedan tener asegurado por lo menos un plato de comida, que es fundamental. Bueno, ojalá sirva esto que estamos charlando ahora para ser el puntapié de un camino de soluciones o de morigerar la situación que es tan delicada. Ojalá. Corte y movilización hoy en todo el país, en Santa Fe también, en Iturraspe y Perón, de organizaciones sociales, La Poderosa participando también. ¿Por qué? ¿Por qué, Negra? Contáselo a la gente que recién se está enterando de esto, contale por qué. Sí, la semana pasada ya veníamos con más de 400 asambleas en el país que tienen que ver entonces con exigir al gobierno nacional el salario básico universal, como para explicarlo, para esta pedagogía que vamos haciendo, no solamente en estos 50 cortes que se dieron en el país hoy, sino que venimos charlando y hablando en asambleas y contándole entonces a todo el mundo qué es ese salario básico universal. Si nosotros decimos cuánto necesita básicamente una persona para comer durante un mes, una persona adulta necesita 15.000 pesos, que hoy seguramente está devaluado por la corrida de precios, pero 15.000 pesos para comer una persona adulta. Esto es el salario básico universal. Hay 4 millones de indigentes en la Argentina, ¿no? 4 millones de indigentes. El universo necesario para cubrir el salario básico son 7,5 millones de personas. ¿De dónde sacamos este número? Sabemos que hay 9 millones que solicitaron el IFE. El IFE, que fue el ingreso de emergencia, sí. Claro, este aporte de emergencia que se hizo en pandemia. 9 millones lo solicitaron, 1.300.000 más o menos, 200.000 son los que tienen un programa social del gobierno nacional, que es el potenciar trabajo, y quedan todos los otros afuera que no tienen ninguna colaboración, ayuda, apoyo de un programa como podría ser este salario básico universal. Estamos pidiendo algo mínimo, estamos exigiendo algo mínimo, somos muchos los movimientos sociales que nos juntamos, que esto viene ya pensándose desde la pandemia, pero el momento de crisis económica y social que está viviendo la Argentina hoy hace que los tiempos se acorten cada vez más, que la paciencia ya se empiece a quebrar, en función de que tengan que escuchar, el gobierno nacional tiene que escuchar, porque si escucha a los mercados, tiene que escuchar al pueblo empobrecido. Digo pueblo empobrecido porque a nadie le gusta ser pobre, nadie le gusta vivir en la pobreza, ni estar en situación de pobreza. Me parece que hay políticas que se llevaron adelante en el país que generan entonces esta cantidad de personas empobrecidas. Bueno, por eso hay responsabilidad del Estado Nacional, y en el medio de esta debacle económica nuevamente que está afectando a la Argentina, en donde hay grupos de especuladores, hay formadores de precio que te esconden la mercadería en los supermercados, hay remarcación. En el medio de todo este lío,
Bueno, nosotros decimos, hay un sector de la población que la está pasando muy mal y para eso es el salario básico universal, que no debería ser de ninguna manera discrecional. O sea, no es que vos estás en un movimiento social, entonces recibís un programa social. No, acá decimos, tiene que ser una política del gobierno nacional como la UH. Entonces, hoy tienen todos los números, tienen todos los datos, AMSES tiene absolutamente todo. Me parece que y también hemos presentado un montón de proyectos en el Congreso Nacional. Entonces decimos, bueno, me parece que el presidente tiene que pensar seriamente en lo que está pasando y hoy pedimos cada vez más y cada vez más fuerte un decreto en función de este salario básico. Pensaba en varias cosas que ahí, si es universal y está gestionado desde el Estado, se pierde toda esta idea de discriminadora y estigmatizante, decir, bueno, las organizaciones sociales manejan la guita muy discrecionalmente, se enriquecen sus dirigentes, todo lo que se viene escuchando cada vez que hay problemas de estas características, ¿no? La derecha mediática suele poner esto en la discusión, en el plano de la discusión, más allá que es cierto algo, que todo lo que es plata del Estado debe estar sometido a auditorías y controles, eso no hay duda. Pero acá es el propio Estado, es el que la va a regular, se tendrán que reunir los requisitos que contemple este decreto en la medida de lo posible para poder financiarlo y para poder ejecutarlo. Esto es muy, muy interesante. Yo además quiero preguntarte, vamos a ir y venir sobre este tema, pero me parece que también está muy presente. Yo lo escucho muy frecuentemente a Nacho Levi, que es el dirigente principal de La Poderosa a nivel nacional y sobre todo en Buenos Aires, hablar de una gran problemática que a mí siempre me tiene preocupado. Le dedico mucho tiempo de mi trabajo y que está alterando, modificando, deformando la vida en los barrios populares, que es el narcotráfico. ¿Por qué no le dan bola? ¿Por qué no está en la agenda de los estados? Nacho decía, esto de lo que no se puede hablar es justamente donde está el poder económico muy fuerte y cada vez, nosotros decimos que come cada vez más barrios el narcotráfico, ¿no? En el narcomenudeo, en esta situación de miseria que viven muchos barrios populares en la Argentina, el narcotráfico es el que gana, ¿no? Cuando no llega el Estado, cuando no hay política que atienda a los adolescentes, a la juventud, al piberío, el narcotráfico está ahí al lado, ¿no? El que te ofrece, inclusive muchas mujeres hoy, muchas mujeres venden, tienen kioscos dentro de las barriadas, mujeres que nunca consumieron, que no entran por ahí, sino que entran por desesperación, por una necesidad. Hay otro componente que también es muy interesante, que entra porque necesita sacar a alguien que ya está preso, y los abogados también contribuyen a que esa rueda siga rodando, ¿no? Yo he visto cómo cierran un kiosco de venta de droga y un caso muy cercano, se llevan a la vecina que venía de trabajar, de limpiar en casas de otras familias, llegaba, vendía en el barrio, se la llevan, la policía decomisa, saca toda la droga y al rato llega el mayorista, vuelve a bajar la droga y a las 2 o 3 horas ese kiosco volvía a abrir para sacar a la señora que habían llevado ahora porque le tenía que pagar a los abogados. Por eso, es muy perverso, el narcotráfico es muy perverso porque no vemos la cabeza de ese monstruo, ¿no? Lo que nosotros vemos en el barrio, sí, es el narcomenudeo, que nadie se hace rico ahí con el narcomenudeo, sino que sobrevive, ¿no? Sobrevive, muchos inclusive que cuidan o controlan los pasillos, sacan a sus familias y por dar seguridad al pasillo para la venta, porque obviamente, a ver, hay disputa, el narcomenudeo disputa territorio. Eso pasa con las hinchadas de fútbol. Hay una hinchada de fútbol en Colón particularmente, la negrada. Con los de siempre. Los de siempre. Hay una disputa, no es disputa porque quién tiene la camiseta o quién es más colonista. No. Ahí la disputa de negocios, los legales y muchos ilegales. Muchos ilegales. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Quién dice esto? ¿Quién lo dice
el gobierno nacional, el gobierno provincial no lo ve, no ve lo que está pasando. Todo este tema de complicidades, por eso decimos que lo que no se puede hablar es justamente el poder que está ejerciendo sobre gobiernos, sobre complicidades, y esto es grave. Ya nosotros conocemos y también tenemos asambleas en Brasil. Río de Janeiro es tremendo, o sea, las favelas, hay favelas que están gobernadas por el narcotráfico, o sea, no entra la policía, no entra el ejército, y cuando entran tienen que entrar de una manera tremenda porque si no, disputan con armas visiblemente. Yo he entrado a favelas y he visto barbaridades. Estuvimos hace poco en Claxo, en esta conferencia anual que se hace en Latinoamérica y el Caribe del pensamiento crítico. Sí, sí. Estuvimos con Nacho y nos llamaba la atención que nadie hablaba de narcotráfico en México. O sea, si hay un lugar en donde el narcotráfico ha ganado territorio de manera salvaje, es México. Y nadie en esta conferencia hablaba de narcotráfico. Estamos hablando de un gobierno progresista como el mexicano de AMLO, en donde... López Obrador, ¿no? Manuel López Obrador. Exactamente. Bueno, AMLO conocido como AMLO. Sí. ¿Sabés que me sorprendía mucho? Porque AMLO tiene una conferencia de prensa todas las mañanas. Sí, todas las mañanas. Sí. Las mañanitas. Sí, sí. Y las mañanitas se para el presidente y contesta a todo al periodismo todas las mañanas. Eso me sorprendió enormemente. Bueno, AMLO tiene en 6 meses 5.000 desaparecidos. Y cuando vos decís... son desaparecidos, y esto tiene mucho que ver con el narcotráfico. O sea, cómo cruzan el territorio mexicano desde los países limítrofes para llegar al sueño americano, y cómo los desaparece el narcotráfico. Si vos no venís a trabajar acá, te desintegro en un tacho de ácido. Bueno, entonces, me parece que hoy... Y esto lo tratamos de poner en agenda y es bastante difícil hablarlo, es bastante difícil discutirlo. Ahora, hay muchos periodistas que se empiezan a interesar cada vez más al respecto de lo que estamos diciendo y dan más espacios para que podamos hablar. Pero lo que nosotros necesitamos es que la clase dirigente lo hable, que lo entienda y que empiece a ver el problema. Tenemos Rosario como ejemplo en la provincia de Santa Fe, y es muy doloroso ver la cantidad de asesinatos y el sicariato, ¿no? Que es otro, como un emprendimiento delincuente que se desprende también del narcotráfico. Sí, el negocio de la violencia en general. En Santa Fe, el año pasado lo charlamos mucho acá, lo hablé mucho acá, cómo las bandas en La Ranita, Nuevo Horizonte, Cabal, Vecinal Sarmiento, lo que es Teniente Loza al sur y al norte, como la banda de Cone, de Leo Mendoza, de los Casco Melgarejo, antes de que caigan presos, se disputaban ahí un territorio, y que a la vista de todo, a la vista de muchas agencias estatales, tal era esa confrontación que se cobró una víctima a pasitos del emprendimiento inmobiliario más fastuoso de la ciudad, que fue el crimen en La Loca el 13 de marzo pasado, cuando asesinan a Pandu Ojeda con 3 disparos, un muchacho de 21 años. Ahí la situación tomó protagonismo porque estaba ahí, digamos, en el mundo blanco, ¿no? El territorio de los grandes negocios o cerca de los grandes negocios. En la medida en que ya no garpa la idea de entregarle el poder a la policía y decirle gestionen este negocio, pero no quiero quilombo, porque ya el quilombo es muy grande. Es grande. Y la afectación que tiene social es muy grande, es muy grande. Sí, por eso me parece que es hora de que toda la clase dirigente empiece a entender cuál es el problema y deje de mirar para otro lado. Me parece que es fundamental. Y que también tendría que ser parte de las plataformas electorales a la hora de poder elegir cuál es la propuesta. Porque eso también decimos, ¿no? Con las compañeras y los compañeros y las vecinas y los vecinos de La Poderosa. No hay una propuesta superadora, digamos. Y eso no ha pasado ni en Colombia, ni en México, ni en Brasil. ¿Cuál es lo superador? ¿Hasta cuándo vamos a esperar? ¿Qué más vamos a esperar? ¿Cuántos barrios más perdemos? ¿Cuántos pibes más perdemos en este negocio? Y después, bueno, estuvimos con la vicepresidenta y planteamos el tema del narcotráfico. Y planteamos, por ejemplo, que en Rosario el negocio inmobiliario está muy unido, ¿no? ¿Dónde se lava la plata del narcotráfico? ¿Cómo crece el negocio inmobiliario? Y ella nos decía, y los bancos también.
Y las los cuevas bancos financieras también. y bueno, entonces, no es que no sepamos, es que no se hace nada o se hace la vista gorda o no querés abordar el problema. ¿Por qué no lo querés abordar? ¿Por qué no lo podés decir? ¿Por qué no lo podés combatir? Se hablaba inclusive, es legalizar. Si legalizamos, ¿qué pasa? Le sacamos el negocio. ¿Y qué riesgo hay de parte de los gobiernos en legalizar? ¿Corren más riesgos si legalizan? Porque ese narcotráfico al que le vas a sacar el negocio y vas a ser un enemigo si le sacás el negocio. Bueno, todo esto me parece que es para discutirlo, es para hablarlo, es para ponerlo en la agenda y nos parece fundamental. Sí, sí, se nos acaba el tiempo. Pensaba en México cuando te referías al país de México. ¿Te acordás la experiencia de Peña Nieto en México hace ya unos 20 años? Decía guerra total y frontal contra el narcotráfico. Terminó, digamos, subsumido por el narcotráfico dentro de la gestión. De hecho, se ha financiado campañas políticas, el narcotráfico en México. Yo no sé si... tengo muchas sospechas, no puedo corroborarlo, pero hay indicios. Bueno, hay que cruzarse a Paraná, donde funcionó un municipio narco. No es descabellado hablar de que ese fenómeno está instalado en Argentina, en Paraná, en Santa Fe, en Rosario, porque ya hemos visto que funcionó, que se pudo desarrollar en una ciudad muy parecida a la de Santa Fe, que es Paraná. Me quedé sin tiempo, Negra. Sí. En la próxima charlamos. Seguimos charlando, temas. pero podemos Sí. linkear, ¿eh? El Sí. narcotráfico y pobreza podemos linkearlo. El salario básico universal es absolutamente necesario para comer y también para que estos barrios no queden en la vulnerabilidad que quedan, para que después llegan estos negocios que realmente te quitan la vida. Gracias por la visita. No, gracias a vos.